74 años, José Luis López Acosta, de Venustiano Carranza. Me quiero referir a las decenas de cuerpos, posibles centenas, que están apareciendo en el estado de Guerrero. ¿Cree alguien que sean por acción de los Abarca? Estoy seguro que es obra también de otros municipios. Espero nos descubran qué otros presidentes municipales con sus policías están en este ajo. Ay, qué brillante es usted y qué talentoso. Hay muchos y debe haber más. Que los investiguen y que los castiguen, obviamente. No, hombre, sí, es un enterradero en todo el país. En todo. El señor no recuerda a Durango. En Jalisco y límites con Michoacán se han encontrado decenas de fosas y no son los presidentes municipales, son los cárteles. En el Estado de México, esta bandita de los Aboites que tenían ya sus entierros, perdieron la noción de en qué lugares habían hecho las fosas de tantos que llevaban. Sí, cuando cayeron en manos de la justicia, los llevaban a que identificaran el lugar donde habían sepultado a sus víctimas y no daban. Fíjate qué cantidad tan sorprendente de ejecuciones llevaban. Empezó la guerra, pero nada más en el PRD. Pero ahora todos son acusados y todos se defienden como gatos boca arriba y es una guerra de acusaciones. Un nuevo episodio protagonizaron el senador Miguel Barbosa y el líder de la corriente Patria Digna, Carlos Sotelo García, quien acusó que esta guerra de lodo es resultado de un conflicto personal entre el senador Barbosa y Nueva Izquierda o los Chuchos. Bueno, ¿para qué nos metemos en líos de esta naturaleza que al fin y al cabo no son más que políticos? Y los políticos en este momento están devaluados. Y ya lo único que quieren es sacar las manos del fuego porque se andaban quemando con lo que pasó en Guerrero. Nunca un partido político había sido exhibido en la forma en que han explicado ahora sucedieron más o menos las cosas que encumbraron al gobernador y al presidente municipal. Hoy agarraron otra chuecura en Michoacán. Autoridades detuvieron a Mireya Guzmán Rosas. Esta mujer fungió como secretaria de Finanzas de Leonel Godoy. Está acusada de peculado. Qué chistosita. Hizo un negocio redondo. Concedió un terreno por 20 años, mediante renta, por supuesto, a un particular que lo volvió taller y estacionamiento. Pero 20 años, cuando ella pues, se suponía que iba a estar ahí nada más. Incluso entró ya casi al tiempo de despedir. Sí, pero pues, era una forma de asegurar una rentita. Vete a saber si lo hizo bajo la protección de la misma del mismo gobierno o si por fuera con un prestanombre o a nivel particular o cómo. Sí, los tratando de aclarar. Como quiera que sea, ese lugar ya no producía dinero para el gobierno. Alguien lo estaba disfrutando. Claro, es una sinvergüenza bien hecha. Y le fueron siguiendo la pista, ¿eh? Porque alguien la denunció. No te creas que andan viendo qué terrenos están. No, la denunciaron. Y nada más es la puntita, así de una hebrita de todo lo que se puede destapar. De las tranzas. Sí. 55 años, Esther Vázquez Peña, de Unidad Aragón. A los Abarca los pueden acusar de asesinato, aun cuando no han encontrado los cuerpos.
¿Hubo 6? Ya con esos, con uno que hubiera habido. Hubo 6 muertos, un muchacho desollado y vaciadas las cuencas de los ojos, el chofer del camión de los futbolistas y uno de los jugadores, y los otros muchachos que pertenecían a los que recaudaban fondos. Pues hasta ahorita llevan 3 acusaciones. Una es por los 6 que ya fallecieron, bueno, que ya asesinaron. O sea, esa ya es una acusación ya bien planteada. La otra es por los 43 desaparecidos y la otra creo que es también por sus bienes, por el enriquecimiento ilícito. Entonces ya hay 3 acusaciones bien formadas sobre el matrimonio de los Abarca. Ya hasta Estados Unidos está metiendo su cuchara, que están tratando de averiguar si también tenían posesiones allá, porque aquí tenían sembrado el país De casas De de compras de casas y terrenos. Sí, les dicen, ¿no? Hacen la burla como el nopal, que cada día tiene nuevas propiedades. Creo que van 48. Sí, Una cantidad que yo me quedé, dije, bueno, al principio de la semana pasada eran 31. cada semana van... ¿Tenía cuántas casas? 48. No casas. ¿Y una sola mujer? 48 propiedades. Pobrecito, Pero- en vez de buscar la verdadera felicidad, el placer, Ahí lo encontró. 48 gozo. mujeres y una casa. pues ándale, como un jeque, un... Jeque árabe, Sí. un sultán. Pero de ahí a acusarlo, no, ¿eh? Todavía eso de todavía acusarlo está está difícil. Él no estuvo ahí, él no disparó, nunca ha disparado un arma probablemente. Eso todavía está muy... Disparó una escopeta. No está comprobado. Es un dicho Bueno, de alguien Por lo pronto hay una acusación. que lo platica como una historia de terror. Que de ser cierta, bueno, sería una de las películas más violentas que yo he visto. Pero todavía no está comprobado nada. Sí. No hay acusación estructurada en ese sentido, como asesino, no. Enriquecimiento ilícito, a lo mejor, porque tiene algunas propiedades. Eso a lo mejor. Y eso sin contar los proyectos que estaba desarrollando. Y todavía la mercancía que tenía. No hay que olvidar que manejaba mucho oro y línea blanca. ¿Quién sabe cuánta lana tenga invertida todavía en eso? Ese señor sí ha de haber dicho, oh Dios, tú ponme donde hay, que de lo demás yo me encargo. Sí, pero es el mismo político que aparece en otras entidades. Es el mismo político porque esos son los sistemas que utilizan. El de Sonora, el de Colima, el de Culiacán, el de Puebla. Es el mismo, con influencias, consiguen, trepan, transan y no pasa nada. 79 años, José Ruiz Escobedo, de Aragón. Héctor, te pasas. Hoy estás amarillista. ¿Por qué haces tanto ruido con los jóvenes de Iguala? Te pregunto, si ya tienen a las cabezas intelectuales, el presidente millonario y la lady, ¿por qué no les dan una calentadita y hasta las mañanitas cantan? Sobran policías de la vieja guardia que lo harían con mucho gusto. A los detenidos hacen como que los asustan y como que no se animan. Me pregunto, ¿quién está parando esto? Si les dan una friega a todos, verás los resultados. Y si EPN viaja a Oriente, no tiene jefa. A ver, vamos por partes. El presidente municipal y su dama no supieron qué pasó. No supieron bien a bien exactamente qué pasos dieron los policías a los que ordenaron detenerlos. No lo saben. Si lo supieran ya estaríamos enterados, porque más les conviene en este momento
hablar de todo Claro. lo que tengan alguna culpa. Y revelar la suerte de las personas estas, si ellos tuvieran esa información. ¿Quién habla? Y no hay necesidad de torturarlos. Hay formas de interrogación muy efectivas Sí, y más confiables. sí, no hay necesidad más que dejarlos sin dormir. A los 2 días Ya. se rinden. ¿60? Au. Y no es una tortura que pueda dejar vestigios. Va. No, sin dormir y sin agua. Con eso. Y fíjate que aquí entraría otro aspecto que luego cuando detienen a gente que es muy buscada o que puede implicar tener mucha responsabilidad en un caso como ahora este matrimonio, entrarían también los derechos humanos. Si los empiezan a torturar No, o a pon hacer tú las que cosas, no. y eso puede derivar en que ahí tengan ellos un mecanismo para poderse zafar de la ley. O sea, estas cosas es como un juego de ajedrez. Depende qué pieza muevas para ver qué mecanismo activas, ¿no? Aquí habla de que los torturen para que le saquen la sopa y que declaren qué pasó con los desaparecidos y todo, que les metan una tortura. Y para que después ellos ahí se agarren y digan, ¿saben qué? Traspasaron nuestros derechos humanos y por esa razón ya no se cumplió la ley y me zafo. ¿Tú crees que no hay tortura en México? Claro. Bueno, espérame, déjame hablar. Como yo te permití que tú dialogaras. Existe la tortura y se practica la tortura y se ejerce la tortura. Claro que no tan dejando huellas públicas que más tarde provoquen una dificultad. ¿Cuántos años? Bueno, existe hasta la ejecución de los que ya se rindieron en Tlatlaya. Dígame. La tortura existe y no necesitan denunciarlo a los derechos humanos y declarar la pareja imperial. Me estuvieron torturando. Hay tantas formas tan finas. Dígame. Ellos no son solos. Hay hijos, hay hijas, hay propiedades. Un buen golpe o una descarga eléctrica no deja huella. Creo que el último ejercicio de tortura en México, en forma muy ostensible, incluso hay fotografías, fue en el 68. Así es, señor. Lo vimos en una serie de imágenes que dijimos, ¿pero qué es esto? Brutales. En el campo militar número 1. Brutales. Y los pocos que sobrevivieron a esas torturas han cargado durante el resto de su vida secuelas y mutilaciones brutales. Conocí a uno de los muchachos detenido a base de querer sacarle la verdad, perdió el brazo izquierdo. Sí, Héctor. Conocí una mujer que quedó estéril por el tipo de torturas a las que fue sometida. Y sobre todo esa gente que se tortura hasta ese nivel, Permítame, ¿sí? termina confesando lo que la autoridad quiera. Yo le quemé los pies a Cuauhtémoc. Yo fui. ¿Quién habla? Lo juro. Menos la verdad. Sí, claro. ¿Qué? Entonces ese no es el camino. Hay torturas tan sencillas como quitarles los zapatos y dejarlos dormir así. Y con eso tienen. Con eso tiene. Y ni modo que no hay. La tortura empieza desde que te llega la policía y te somete. Ya. Desde ahí empieza un tipo de tortura. Sobre todo la gente como esta que está acostumbrada a un nivel de vida bastante alto. Sí. Pero la tortura no garantiza la verdad. Nunca lo ha hecho. Al contrario. Es ¿cómo le llamaban? ¿La prueba qué? Tenía un nombre. Bueno, la confesión era la reina de las pruebas, Eso. pero pues, ya no. Porque a base de torturas podía sacar la confesión. Y entonces la confesión era la reina de las pruebas, pero se desechó finalmente por algunos de los casos que han ocurrido en este país. El exalcalde de Iguala, Guerrero, antes de ser detenido en Ixtapalapa, promovió amparos ante el Poder Judicial, pero por la gravedad de los delitos le fueron negados.
buscaba la protección de la justicia y dejar sin efecto órdenes de localización, búsqueda y presentación o detención o arraigo. No señaló como responsable de la autoridad emisora de la orden de localización y presentación. También dejaron sin efecto un amparo que protegía a Noemí Berumen Rodríguez debido a que no ratificó la demanda de garantías. Ya se las están haciendo Pesada. de pleito ratero para que queden totalmente desprotegidos y pueda la autoridad actuar sin ningún contratiempo legal. Imagínate el juez que se atreviera a autorizar un amparo con el escándalo internacional que se ha armado, terminaba su carrera en ese instante. José Luis Abarca Velázquez tenía una piel muy delicada a las críticas. Llegó el momento en que decidió ordenar a la policía de Guerreros Unidos, también al grupo, secuestrar, asesinar o desaparecer no solo a sus adversarios políticos, sino a todo aquel que le incomodara. Es otra de las acusaciones que están haciendo a toro pasado, pero que era un individuo temible con el que era muy peligroso enfrentarse. Pero de todo eso tienen que presentar por lo menos fechas, nombres, a quiénes, cuándo, y verificar que de veras el suceso haya sucedido como ellos lo señalan. Pues sí, lo malo es que hasta ahora Lo dice.